¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a una persona a traicionar a alguien que supuestamente ama? La historia de Dalila y Sansón, tan conocida en la Biblia, es un relato lleno de pasión, engaño y, sobre todo, decisiones que cambiaron destinos. Pero, ¿qué fue lo que realmente motivó a Dalila a traicionar a Sansón? ¿Fue el dinero, el amor o algo mucho más profundo que solo se revela cuando entendemos el contexto completo? En este video, exploraremos el trasfondo de esta historia épica y descubriremos las razones detrás de la traición de Dalila, algo que a menudo se pasa por alto. Analizaremos no solo su relación con Sansón, sino también las presiones externas que enfrentó, las influencias que la llevaron a tomar esa decisión y lo que esto nos enseña hoy sobre el poder de las decisiones en nuestras vidas. A lo largo de este video, reflexionaremos sobre algunas preguntas clave. ¿Por qué Dalila fue tan persuasiva para entregar a Sansón a sus enemigos? ¿Es posible que Dalila haya sido una víctima de las circunstancias? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia en nuestra vida espiritual? La historia de Sansón y Dalila es conocida por su trágico desenlace, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo comenzó todo? Sansón, el famoso juez de Israel, era conocido por su fuerza sobrenatural, la cual, según la Biblia, provenía de su voto de Nazareo, que incluía la prohibición de cortar su cabello. A lo largo de su vida, Sansón fue un hombre marcado por contradicciones, un hombre de fe, pero también un hombre de pasiones desbordadas. Por otro lado, Dalila aparece en la historia como una mujer enigmática, hermosa y cautivadora. No es la primera mujer que aparece en la vida de Sansón, pero es la única que tiene el poder de destruir su destino. La relación entre ambos, que inicialmente parece un amor romántico y pasional, rápidamente se convierte en un juego peligroso, donde el amor se entrelaza con la traición. La historia, narrada en el libro de Jueces 16, revela que Dalila fue la clave para que los filisteos pudieran derrotar a Sansón, su mayor enemigo. Pero, ¿qué nos muestra esta relación? Sansón, un hombre de gran poder físico, pero con una debilidad emocional que lo llevaba a tomar decisiones impulsivas. Dalila, por otro lado, estaba atrapada entre el amor y la presión externa. Sin embargo, el desenlace de esta historia no es simplemente un acto de traición. Es el resultado de una serie de decisiones que ambos tomaron, cada uno en su propia lucha interna. La relación entre ellos no solo representa un amor fallido, sino también un recordatorio de cómo nuestras debilidades pueden ser explotadas por aquellos que no tienen las mejores intenciones. Esta relación, aparentemente llena de amor, es en realidad el inicio de un ciclo de engaño y dolor. Dalila, una mujer atrapada entre su amor por Sansón y la presión de los filisteos, es un personaje cuya motivación no se limita a lo que nos dice la Biblia en una lectura superficial. ¿Por qué traicionó a Sansón a pesar de todo lo que había compartido con él y de lo que él representaba para ella? Muchos podrían pensar que la motivación de Dalila fue simplemente el dinero que los filisteos le ofrecieron, pero hay algo más profundo en su decisión. En el relato bíblico de Jueces 16, Dalila es visitada por los 5 príncipes filisteos que le ofrecen grandes riquezas a cambio de que descubra el secreto de la fuerza de Sansón. La oferta es tentadora, y no podemos pasar por alto la cultura en la que Dalila vivía. Los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, querían despojar a Sansón de su poder, y Dalila, como mujer, se encontraba en una posición vulnerable, probablemente sin muchas opciones en su sociedad patriarcal. ¿Podemos culparla solo por su codicia, o debemos considerar el contexto histórico y personal en el que ella vivía? A través de la mirada de Dalila, vemos a una mujer que estaba atrapada entre dos fuerzas poderosas, su relación con Sansón y la presión constante de los filisteos. A pesar de que Dalila parece enamorada de Sansón, su lealtad está claramente dividida. Al final, sus decisiones están marcadas por la codicia y el miedo. El dinero, la promesa de una vida mejor y la constante amenaza de los filisteos sobre ella la empujaron a hacer algo que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de Sansón y el de toda una nación. Sin embargo,
No podemos reducir la motivación de Dalila solo al dinero o la amenaza externa. En la historia de Dalila encontramos un tema común: la lucha entre lo que creemos que es lo correcto y lo que nos es presentado como una salida fácil o una solución temporal. Dalila, al igual que muchos otros en la Biblia, se encuentra ante una encrucijada moral. ¿Escoge el amor y la fidelidad a Sansón o cede a la presión de los filisteos por seguridad y riqueza? Este conflicto interno de Dalila refleja la batalla constante entre el amor, la lealtad y la tentación. A lo largo de la historia, muchos han enfrentado decisiones similares: seguir el camino de la verdad o ceder a las recompensas inmediatas y tentadoras que el mundo ofrece. Esta es la lección que podemos aprender de Dalila, quien, al igual que todos nosotros, se vio arrastrada por las circunstancias hacia una decisión que marcaría su vida de manera irreversible. ¿Fue Dalila una mujer sin poder, atrapada en un sistema que la obligó a hacer lo impensable, o fue una cómplice consciente de su traición? En muchas ocasiones, las circunstancias externas pueden ser tan poderosas que nos obligan a tomar decisiones que, de otro modo, no tomaríamos. ¿Es justo culpar a Dalila completamente por su traición, o debemos considerar que fue una prisionera de las circunstancias? Es importante recordar que, aunque Dalila fue influenciada por los filisteos, ella no era ajena a las consecuencias de sus acciones. A pesar de la presión externa, ella tomó decisiones conscientes para colaborar con los enemigos de Sansón. La oferta de dinero y la promesa de seguridad fueron tentadoras, pero Dalila también podía haber optado por rechazar la propuesta de los filisteos. Al final, lo que hizo fue una elección que marcó su destino y el de Sansón. La historia de Dalila nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad para resistir las tentaciones y las presiones del mundo, y sobre cómo nuestras elecciones siempre tienen consecuencias, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. El momento culminante de la historia de Sansón y Dalila ocurre cuando Dalila finalmente descubre el secreto de la fuerza de Sansón. Su cabello, que nunca había sido cortado, era el símbolo de su pacto con Dios. Después de varias tentativas fallidas de obtener esta información, Dalila finalmente lo engaña, cortando su cabello mientras él duerme, lo que lo deja vulnerable ante sus enemigos, los filisteos. La caída de Sansón es rápida y devastadora. Es capturado, sus ojos son sacados y es llevado como prisionero a Gaza, donde es humillado. Pero más allá del sufrimiento físico que Sansón experimenta, lo que realmente marca este momento es la pérdida de su poder divino. Su fuerza no provenía de él mismo, sino de Dios. Cuando su cabello es cortado, su conexión con Dios también se corta, y Sansón cae en una humillación total. Este momento no es solo una derrota física, sino una profunda lección espiritual. Sansón, el hombre que había sido elegido por Dios para liberar a Israel de los filisteos, ahora está completamente derrotado. Su caída no es solo una traición personal, sino también una traición a la misión que Dios le había dado. En el fondo, la historia de Sansón nos muestra las consecuencias de apartarnos de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Las decisiones impulsivas, las malas elecciones y la falta de fe pueden llevarnos a un estado de ruina. Incluso cuando Dios nos ha dado todo para tener éxito, es crucial comprender que en la caída de Sansón hay una invitación a la reflexión espiritual. El poder de Sansón era un don de Dios, y al rechazar esa conexión y confiar en su propia fuerza, Sansón pierde todo lo que tenía. En nuestra vida diaria, este mismo principio se aplica. Cuando nos alejamos de Dios y confiamos solo en nuestras propias fuerzas, nuestras capacidades se ven reducidas y nuestra vida pierde el propósito y la dirección divina que nos guía. Sin embargo, la historia de Sansón no termina en su derrota. Incluso en la oscuridad más profunda, cuando está encadenado y cegado, hay un rayo de esperanza. En el último momento, cuando Sansón es llevado a un templo de los filisteos para ser exhibido como una especie de espectáculo, ora a Dios, pidiendo fuerza para vengarse de sus enemigos y cumplir con su propósito. Dios, en su misericordia, le da de nuevo la fuerza,
y Sansón derrumba el templo, matando a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Este acto final es un recordatorio de que, aunque nuestras decisiones pueden tener consecuencias graves, el arrepentimiento y el regreso a Dios pueden traer restauración, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Sansón es una llamada a la humildad y a la dependencia de Dios, recordándonos que sin Él estamos condenados al fracaso. La historia de Dalila y Sansón, aunque trágica, está llena de lecciones profundas que pueden guiarnos en nuestra vida espiritual. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos visto cómo las decisiones de Sansón, su orgullo y su relación con Dalila lo llevaron a una caída dolorosa. Pero más allá de la historia de su caída, podemos extraer principios que nos ayudan a prevenir errores similares en nuestra propia vida. Sansón tenía un don increíble de Dios, pero en vez de usarlo para cumplir con el propósito divino de liberar a Israel, permitió que su vida se desviara por sus deseos personales y su falta de autocontrol. A menudo, nuestras propias tentaciones pueden alejarnos de lo que Dios quiere para nosotros. La historia de Sansón nos enseña que debemos estar vigilantes y centrados en Dios, porque la obediencia y la pureza espiritual son la clave para mantenernos firmes frente a las dificultades. Dalila representa esas influencias externas que intentan apartarnos de nuestro propósito. Aunque ella fue una mujer que parecía tener afecto por Sansón, sus decisiones, motivadas por el dinero y la presión externa, revelan cómo las malas influencias pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. La restauración es posible, siempre y cuando estemos dispuestos a arrepentirnos y a volver a Dios con un corazón sincero. Esta es la gran esperanza para todos nosotros. No importa lo lejos que hayamos caído, el regreso a Dios siempre abre la puerta a una nueva oportunidad. A pesar de su caída, Sansón demuestra que, aunque el camino hacia la redención no siempre es fácil, es posible si estamos dispuestos a rendirnos a la voluntad de Dios. El regreso de Sansón al propósito divino fue tan impactante que, en su última acción, logró más de lo que había hecho en toda su vida. La lección aquí es que nunca debemos rendirnos, incluso cuando nuestras circunstancias parecen ser insuperables. Si volvemos a Dios con humildad, Él puede usarnos para lograr grandes cosas, incluso en medio de nuestras debilidades. Finalmente, la historia de Sansón nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ser nuestra prioridad. Sansón perdió su poder no porque no tuviera habilidades, sino porque perdió su conexión con el poder divino. Debemos discernir en todo momento si nuestras decisiones están alineadas con la voluntad de Dios, porque cuando nos alejamos de Él, nuestras fuerzas se debilitan. La historia de Dalila y Sansón es mucho más que una simple traición. Es una advertencia sobre cómo nuestras elecciones, influencias externas y nuestra relación con Dios pueden determinar nuestro destino. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir con integridad, resistir las tentaciones y confiar en la misericordia de Dios, incluso cuando caemos. A través del arrepentimiento, el perdón y la restauración, siempre hay esperanza. Si algo hemos aprendido de esta historia, es que las lecciones que nos deja son atemporales. Debemos ser vigilantes, fieles y, por sobre todo, depender de Dios en todas nuestras decisiones. Al igual que Sansón, si caemos, siempre tenemos la oportunidad de levantarnos. Si esta reflexión tocó tu corazón, quiero invitarte a compartirla con aquellos que también puedan encontrar inspiración en esta historia. ¿Te has sentido alguna vez tentado a alejarte del propósito de Dios en tu vida? ¿Qué decisiones podrías cambiar hoy para acercarte más a Él? Deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.